Buenas noches, hoy comenzaremos con los ejercicios prácticos de cómputos métricos. Vamos a comenzar con la parte de las fundaciones. Como se ve allí en la imagen, está conformado por 9 fundaciones, conformado como tal por 9 columnas y 2 tipos de fundaciones. En el gráfico se ve explícitamente donde se indica donde F1 es la fundación de tipo 1 y F2 corresponde a las fundaciones de tipo 2. A igual manera, donde se indica C1 corresponde a las columnas tipo 1 y donde indica C2 es correspondiente a las columnas de tipo 2. Dichas fundaciones están ubicadas en un área de 7.35 metros por 4.05 metros, de la cual en la tabla que se encuentra a mano derecha, donde dice tipo, hay 2 tipos de fundaciones. La fundación número 1, que tiene de ancho y largo de 1,60 por 1,60, cuya base como tal de la fundación es de 0,30 y el pedestal es de 0,35 por 0,35, cuyo acero va a ser conformado por 10 cabillas de diámetro de media. De igual manera, en las fundaciones tipo 2 está conformado por una fundación de 1.30 por 1.30 con una base de 0.20 de alto y un pedestal de 0.30 por 0.30, cuyo pedestal lleva en sí una conformación de cabilla de 8 de diámetro de media pulgada, las cuales están distribuidas a cada 15 centímetros, como se observa en el gráfico. De la siguiente manera, ahí tenemos el gráfico de la fundación tipo 1, donde se indica que la base es de 1,60, cuya fundación como tal tiene esta base de 0,30 de espesor y tiene una altura al pedestal de 1.20, cuyas vigas de riostra va a ser de 0.25 por 0.25. Estos pedestales van a tener un acero principal conformado por 4 cabillas de media y un acero secundario que son los estribos, cuyo acero está conformado por cabilla de 3/8 a una separación a cada 15 centímetros y cuya longitud como tal del estribo va a ser de 1.40 metros. De igual forma, en la parte de recursos anexé la tabla correspondiente a la parte de la cabilla, donde indica el peso según el diámetro, para que tengan mejor conocimiento de cuáles son los tipos de cabilla que se encuentran en el área comercial y su peso. En esta lámina van a encontrar el detalle de la fundación tipo 2, la cual va a ser conformada por una base de 1.30 por un espesor de 0.20, usando como tal una malla en su base, que es lo que le llaman la parrilla, cuya parrilla va a estar conformada por cabilla de media. Esta cabilla de media va a estar separada a cada 0.15 centímetros. La altura del pedestal va a ser de 1.20, cuyo pedestal va a estar conformado por 4 cabillas principales de media y los estribos van a ser de cabilla de 3/8, las cuales van a tener una separación entre el uno y el otro de 0.15 y cuya suma de su longitud va a ser de 1.20. La altura como tal de la fundación es de 1.70. Para comenzar con el ejercicio, primero, como toda hora, tenemos que realizar un replanteo del terreno. Ese replanteo del terreno viene conformado como tal por metro cuadrado. Al ser metro cuadrado quiere decir si es de forma regular, en este caso sería la base, o sea, lo largo por lo ancho, cuyo largo estamos hablando de 7.35
por el ancho de 4.05. Al multiplicar tales cantidades nos da 29.76 metros cuadrados. Toda obra se tiene que realizar un replanteo previo y eso de acuerdo al tamaño como tal del terreno que se vaya a realizar la fundación. Luego tenemos la excavación a mano para fundaciones, la cual viene en metros cúbicos. Tenemos el volumen 1 que corresponde a la fundación 1, según el detalle de F1 que fue anteriormente indicado. Como hay tres tipos de fundaciones, multiplicamos la cantidad de fundaciones por el largo, por el alto y por el ancho, lo cual nos dio como tal 13.82 metros cúbicos. Luego vamos a calcular el volumen 2, que es la parte de la excavación de las fundaciones tipo 2. De ese tipo, mostrando en el primer gráfico, está conformado por 6 unidades de fundaciones, las cuales tienen un ancho de 1.30 por 1.30 por una altura de 1.70, cuyo volumen da 17.23. Para tal partida o para tal actividad se deben de sumar estas dos cantidades. Entonces sería el volumen 1 más el volumen 2 de la fundación 1 más el volumen de la fundación 2, en la cual el volumen de la fundación 1 dio como tal 13.82 metros cúbicos, más la fundación de F2, que sería 17.23, lo que da como tal una suma total de 31.05 metros cúbicos. Luego comenzaremos con el cálculo de concreto pobre, que va en la base de las fundaciones. Ese concreto pobre está especificado que es de 0.05. Cuando hablamos de concreto pobre, estamos hablando de una resistencia de 180. En sí, el concreto pobre va en los dos tipos de fundaciones. Y como ya les indiqué anteriormente, la fundación 1 viene conformada por 3, que viene 1.60 de largo por 1.60 de ancho y por 0.05, que es el espesor del concreto pobre, que da como tal 0.38 metros cúbicos. En cuanto a la F2, hay 6 tipos de fundaciones, cuya base está conformada por un ancho de 1.30 por un largo de 1.30 por un espesor de 0.05, lo que da como tal una cantidad de 0.50. Para tener la cantidad exacta de este metro cúbico de concreto pobre, sumamos las dos cantidades. En este caso sería los 0.38 más los 0.50, que da como total los 0.88 metros cúbicos. Como tal ejercicio, comenzamos de abajo hacia arriba, de infraestructura a superestructura. Luego que tenemos la parte del concreto pobre, nos vamos a la parrilla, cuya parrilla está conformada de acuerdo al tipo de fundación. Si estamos hablando de la fundación 1, son 3 tipos de zapatas, cuya cabillas son de acero de media y está conformada por 3 fundaciones cuya barras son 10, cuya longitud de la cabilla es de 1.80 por el número de sentidos. Cuando está hablando de la parrilla es de forma reticular. Es como si viésemos de la parte de la malla Truxon, que es una forma reticulada, cuya separación entre barra y barra es de 0.15, pero el largor de cada barra, estamos hablando de 1.80. Al multiplicar dicha cantidad nos da 108 metros lineales. Luego tenemos la fundación 2, que está conformada por 6 zapatas con cabilla de media. La fundación 2, estas 6 la multiplicamos por 8, que son el número de varillas que va en la parrilla, por 1.50, que es el largor de la parrilla, por 2, es decir, porque son 2 sentidos la parrilla, a lo largo y a lo ancho, cuyos metros da 144 metros lineales, cuyas medidas estas partidas o como tal estas actividades vienen dadas en kilogramos y como tal nos está dando solo metros lineales. Para ello tenemos que transformar de metro lineal a kilogramos.
Entonces, sumamos las mismas unidades, que serían los 108 metros lineales de la F1 más los 144 de metros lineales de la F2, la cual nos da como una cantidad de 252 metros lineales. Esto para llevarlos como tal a kilogramos lo multiplicamos por el factor peso de la cabilla de media. Ese factor peso de cabilla de media viene dado por 0.994 kilogramos sobre metro lineal. Eso se puede observar en la tabla que fue anexada en los recursos, cuyo peso está específico por diámetro de la cabilla. Ese diámetro, como tal, ese factor de peso lo multiplicamos por los metros lineales. Lo que nos queda como tal, metro lineal con metro lineal se va, multiplicamos los 252 por 0.994, nos da como su total 250.49 kilos de cabilla de media, que corresponde a la parrilla. Cuando hablamos de la parrilla, como indiqué anteriormente, viene de forma reticulada. Viene conformada por 8 barras, cuyas barras están separadas a cada 0.15. Van de forma longitudinal y transversal. Luego venimos con el cálculo de la cabilla de los pedestales. Tanto la Fundación 1 como la Fundación 2. La Fundación 1 son de 3 tipos, ¿verdad? Hay tres fundaciones. Y 3 fundaciones significa que son 3 pedestales. Estos pedestales llevan 4 cabillas que son el acero principal, que están multiplicados por la altura. Esta altura como tal da 1.70. Si multiplicamos el número de pedestales por el número de cabillas por la longitud que tiene como tal cada cabilla, nos da como un total de metros lineales de 20.40. De igual manera, en cuanto a la Fundación 2, está conformada por 6 pedestales. Cada pedestal tiene un acero principal que son de 4 cabillas de media por 1.60 de largo que tiene cada cabilla de pedestal, lo que da como un total de 38.40. Luego sumamos los metros lineales tanto de los pedestales de F1 más los metros lineales de los pedestales de F2, los que nos da un total de 58.80 metros lineales. Para transformar esos metros lineales a kilogramos, multiplicamos los 58.80 por el factor del peso de la cabilla. Como tal, serían los 58.80 por 0.994, lo que da como tal 58.44 kilogramos. Luego calculamos el acero secundario de la parte de los pedestales. Este acero secundario, que son los estribos, está conformado por cabilla 3/8. Para determinar cuántos estribos se va a llevar cada pedestal en relación tanto en Fundación 1 como en Fundación 2, se realiza lo siguiente. En el caso de F1, tenemos la altura del pedestal, que es de 1.45. Lo dividimos entre la distancia de separación entre cada estribo, lo que nos da como tal 1.45 entre 0.15, lo que nos da 9.66 estribos, redondeando nos da 10. Siempre como tal, en la parte de partida de cómputo métrico, los estribos siempre le sumamos 1 de más. En este caso serían 10 más 1, 11 estribos. Se va por cada fundación. Si tenemos 11 estribos por cada pedestal de fundación de 1, lo multiplicamos por la cantidad de estribos que nos dio. Es decir, los 3 pedestales por los 11 estribos, lo que nos da como tal 33 estribos en relación a las fundaciones del número 1 de F1. Luego tenemos para transformar estos 33 estribos hay que llevarlos a metros lineales. Estos como tal, estos 33 estribos por el largor que tiene el estribo. Si tú sumas todos los lados, como está en el detalle de los estribos, te va a dar la suma de todos sus lados 1.40.
multiplicamos los 33 por el 1.40 de los metros lineales, que nos da como tal 46.20 metros lineales. Luego realizamos el mismo procedimiento para la parte de transformación de metros lineales a kilogramos, donde usamos en este caso un factor del peso de cabilla 3/8 que es de 0.554 kilogramos metros lineales. Multiplicamos lo que nos dio de los estribos por el metro lineal, que son los 46.20, por el factor del peso de la cabilla 3/8, lo que nos da como tal 46.20 por 0.554 kilogramos metros lineales. Y esto da un total de 25.59 kilogramos. Luego comenzamos con la parte de las fundaciones de F2. Esta está conformada por 6 tipos de pedestales como tal. Esto lo multiplicamos, esto dividimos primero la altura del pedestal, que es 1.35, entre 0.15, que es la separación entre estribo y estribo. Como tal nos da 9 estribos, pero siempre hay que sumarle por desperdicio como tal de material un estribo de más, lo que nos da 10 estribos. Luego esos 10 estribos los multiplicamos por el número de pedestales. Eso como tal nos da 60 estribos. Lo multiplicamos por 1.20, que es la longitud de los estribos, que es la suma de todos sus lados más el gancho que tiene interior. Eso se ve en el detalle que está anexado en las primeras plantillas. Estos 60 estribos los multiplicamos por 1.20, nos da un total de 72 metros lineales. Estos 62 metros lineales hay que llevarlos a kilogramos. Multiplicamos los 72 por el factor del peso de la cabilla 3/8, que sería 72 por 0.554, donde los metros lineales con los metros lineales se va y quedamos con kilogramos, lo que nos da un total de 39.88 kilogramos. Luego que tenemos el total del acero de cabilla 3/8, sumamos los estribos como tal el peso de la fundación de pedestales de la fundación 1 más los estribos de la fundación de pedestal de F2. Entonces serían los 25.59 kilogramos más los 39.88 kilogramos, dando un total de acero de 3/8 de 65.47 kilogramos. Luego sumamos el acero de media. El acero de media, tanto de zapata más el acero de media de pedestal. Da como tal los 250.49 kilogramos más los 58.44 kilogramos, dando un total de acero de media de 308.93 kilogramos. Cuando se vaya a buscar la partida referente a la parte del peso del acero, vas a conseguir una partida que dice acero para infraestructura, medida entre 3/8 a E media, por lo cual como tal, como esa partida viene especificada así y ya tenemos calculado el peso como tal, tanto de cabilla 3/8 como de medio y lo tenemos en las mismas unidades, sumamos la cantidad del peso de la cabilla de 3/8 más el peso a la cabilla de media, porque la tenemos en las mismas unidades. Si es kilogramo con kilogramo, no podemos sumar kilogramos con metros lineales. Como tal, hay que transformarlos todos a kilogramos. En este caso sería la suma de cabilla de media de los 308.93 kilogramos más la cabilla 3/8 que dio 65.47 kilogramos, que es lo que nos da como una suma total de 373.47 kilogramos. Luego que tenemos el cálculo de la cabilla como tal, tanto en la base como en la zapata, lo vamos como tal a la parte del cálculo de concreto. Como dice en el ejercicio, este cálculo de concreto va a realizarse en relación a un concreto de resistencia de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el F1, esto viene como tal conformado en metro cúbico. Multiplicamos la cantidad de fundaciones
en este caso, la cantidad de bases, que serían en cuanto a F1, que sería 3 fundaciones, lo multiplicamos por el largo, que es 1.60, por el ancho, por 1.60, por el espesor de la base, que en este caso sería 0.30, lo que nos da como un total de 2.30 metros cúbicos. De igual manera, luego lo hacemos con F2. Tenemos 6 tipos de fundaciones. Estos 6 tipos de fundaciones tienen 6 bases, cuyas las bases están conformadas 1.30 de ancho por 1.30 de largo por un espesor de 0.20, lo que nos da como tal una cantidad de 2.03 metros cúbicos. Luego sumamos estas dos cantidades, porque metros cúbicos con metro cúbico lo podemos sumar, y ya que las dos tienen la misma resistencia de concreto, lo podemos sumar, donde la sumatoria de las bases de F1 más F2 da como tal 2.30 más 2.03, que da igual a un 4.33 metros cúbicos de concreto de resistencia 210 para el caso de la base de las fundaciones. Luego del vaciado como tal de las bases, empezamos a subir, ya vienen los pedestales. Para realizar los pedestales, para el vaciado como tal, tenemos que realizar primero el encofrado. Y el encofrado va determinado según la dimensión que va a tener el pedestal. En cuanto a los pedestales de F1, es diferente a los pedestales de F2, por lo tanto se van a computar de forma separada. Y como tal se puede ver en los gráficos. En cuanto a F1, hay 3 pedestales. Tenemos el número de pedestales, lo multiplicamos por el área del encofrado, que sería como tal que internamente la cara, ya que la base, o sea, le voy a dar un ejemplo. El pedestal está un largo de 0.35, según como lo está viendo el ejercicio, por un ancho de 0.35. Es decir, que internamente tiene que dar esas medidas. Tenemos que colocar un encofrado que por fuera nos supere esa medida para que nos dé las dimensiones mínimas. Es decir, si en el ejercicio nos están diciendo que 0.35 por 0.35, tenemos que usar dos caras de 0.40 y otras dos caras de 0.35 de ancho para poder acomodar tal la medida. Entonces multiplicamos, en este caso tenemos dos anchos de caras que son de la misma medida, que serían las 3 pedestales, que es la cantidad de pedestales de F1, por el ancho del encofrado, que sería los 0.40, por la altura del pedestal, pero como se repite 2 veces como tal la misma medida del encofrado, lo multiplicamos por 2. Esa área nos da en metros cuadrados. En la parte del encofrado se determina en metros cuadrados. Como tal nos da 2.88 metros cuadrados. Luego tenemos el área de metros cuadrados para el mismo encofrado, pero ya con otras dimensiones, que serían las 3 pedestales por los 0.35, que sería como tal el ancho de la madera, por el 1.20 de alto, por las 2 veces de la cara que se repiten, dando un total de 2.52 metros cuadrados. Luego te sumamos estas dos áreas, donde nos dio los 2.88 más los 2.52, que nos da un total de 5.40 metros cuadrados de encofrado para la fundación tipo 1. Luego calculamos el encofrado para la fundación de tipo 2, que son 6 pedestales. Estos 6 pedestales tienen la división mínima de 0.30 por 0.30. Es decir, que ese es el área que tiene que quedar exacto. Tenemos que buscar un encofrado de tal forma que se mantenga esa dimensión mínima. En este caso serían dos caras de 0.35 y dos caras de 0.30. Por lo cual multiplicamos las 6, que son las 6 pedestales, por las dos caras, que son los 0.35, por el 1.20 de alto, lo que da un total de 5.04 metros cuadrados. Luego nos vamos para el área 4, que sería las dos caras de 0.30. Multiplicamos por el número de pedestales, por el ancho de la cara, que sería 0.30, por el alto del pedestal, que sería 1.20, por las dos caras que tienen en relación a esa medida, dando un total de 4.32 metros cuadrados.
Al sumar todas estas dos áreas, de tanto la área 3 más la área 4, nos da un total de 5.04 más 4.32, que da un total de 9.36. Luego sumamos tanto el encofrado de la fundación 1 más la fundación 2, ya que tenemos en metros cuadrados en las mismas unidades y que es el mismo tipo de material, sumamos las dos cantidades, que serían los 5.40 más los 9.35, que da un total de 14.76 metros cuadrados. Luego venimos con el cálculo de concreto en pedestal. Ese cálculo lo calculamos en volumen, tanto para F1 y F2. En relación a F1, tenemos que viene conformado por 3 pedestales, cuyo ancho y largo son de 0.35 por 0.35 por una altura de 1.20, lo que da como total de un volumen 1 de F1 de 0.44 metros cúbicos. Luego nos vamos a la fundación de F2. En la fundación de F2 calculamos el volumen de los pedestales, que en este caso serían 6 pedestales por 0.30 por 0.30 por el 1.20 de alto, lo que da como un total de 0.64. Para hacer el cálculo total, que es de resistencia de 210 para la parte de los pedestales, sumamos como tal el volumen 1 y el volumen 2 de las dos fundaciones, que serían los 0.44 más los 0.64, que da como un total de 1.08 metros cúbicos. Luego que hemos calculado toda la parte de la fundación, que si son la base, los pedestales, tanto la cabilla como el concreto, y luego de realizado la excavación, viene la parte de la compactación, ya que aquí queda un espacio libre luego de realizar todas estas actividades. Debido a que cuando yo excavo, realizo la base, de la base viene el pedestal, ¿verdad? Pero internamente, entre el espacio, entre la excavación y el pedestal, hay un vacío. Ese vacío hay que cubrirlo como tal con relleno del mismo que se excavó. Por lo tanto, hay que crear una partida de relleno compactado, donde se puede especificar en relación a F1, que tenemos el volumen de excavación de la cantidad que dio de F1 menos el volumen de la base más el volumen del pedestal. En este caso, sumamos lo que dio la base del concreto pobre más la base de cada fundación más el volumen del pedestal. Ese total se lo restamos al volumen de la excavación. En este caso serían los 13.82 menos los 3.12, dando un total de 10.70 metros cúbicos. Donde lo mismo realizaremos en el caso de F2. Sumamos el volumen de la base de concreto pobre más la base como tal del número de fundaciones de F2 más el volumen total del concreto del pedestal de la F2. Al sumar todo ello se lo restamos a la excavación total que tuvimos en F2, dando como resultado que serían los 17.23 metros cúbicos que se excavó en las fundaciones de tipo 2, menos los 3.16 del espacio que ocupa entre la base y el pedestal de F2, lo que da como igual a 14.06 metros cúbicos. Luego sumamos tanto el total que dio para compactar de F1 más F2, que serían los 10.70 más los 14.06 metros cúbicos, para un total de 24.73 metros cúbicos de compactación de terreno. En el caso de que el terreno que se excavó no sirva para compactar, ya que tiene problemas de contaminación por desechos inorgánicos, lo que hacemos es crear una partida donde usaremos material de préstamo de otro lado y se computaría en relación al tipo de material que se va a traer de préstamo. Luego que ya tenemos el terreno compactado, venimos a la parte de la excavación para realizar la viga de riostra. En este caso tenemos dos tipos de viga de riostra. Una a lo ancho, que sería, uno a lo largo, que sería de 7.35 por 0.45 por 0.25 por 3,
porque son por 3. Si observan en el primer gráfico, hay 3 vigas de riostra que tienen el mismo largor y que se repiten como tal en forma continua, es decir, tienen lo mismo largo, que en este caso serían los 7,35. Luego tenemos las vigas de R2, como en el gráfico se ve. Esas las vigas R2 son de 1,65 de ancho, o sea de largo, por 0,45 de ancho, por 0,25 de alto, por 6, ya que se repiten 6 veces como tal la viga de riostra, para un total de 1,11. Sumando estas dos cantidades de excavación para la viga de riostra, nos da un total de 3,59 metros cúbicos. Allí se puede observar por qué estamos excavando no la viga de riostra en relación a lo ancho a 0,25, sino a 0,45, ya que tiene que quedar los 0,25 de la viga de riostra libre y tenemos que colocar el encofrado. Y ese encofrado tiene un espesor de 0,10 como tal la madera por ambos lados. Si excavamos, tenemos que excavar, en este caso sería 0,45 para que entre por lado y lado el ancho, o sea, entre por lado y lado lo que es la parte del encofrado, para que dé la distancia mínima de 0,25, manteniendo la misma altura de 0,25. Solamente que vamos a modificar el ancho en el caso del encofrado. Para la excavación. Luego venimos con el encofrado para la viga de riostra. Como se puede ver en el gráfico, van a tener tapa y tapa por lado y lado y los dos extremos, de tal forma que internamente quede el vacío para realizar el vaciado del concreto. Tenemos dos tipos de viga de riostra, la que es de 7,35 de largo por 0,25 por 2 veces que se repiten las caras, por el número de veces que se repite la viga de riostra, que serían 3. Luego tenemos las tapas que están hacia los lados, que serían 0,25 de ancho por los 0,25 de alto por el número de tapas, que son 2, y se multiplica por el número de vigas que se está repitiendo 3 veces. Luego toda esa sumatoria me da un total de 11,39 metros cuadrados. Luego nos dirigimos a las vigas del tipo 2, de viga riostra, que tiene un largo de 1,65 por 0,25 por 0,25 por 2 por 6. Quiere decir que va a tener un largo de 1,65 por 0,25 como tal del ancho por 0,25 de alto por 2, porque son dos laterales que se están tapando, por el número de vigas que se repiten, que serían 6, en este caso hay un total de 1,23 metros cúbicos. Al sumar, metros cuadrados. Al sumar todo esto en relación a la viga de riostra en cuanto a encofrado, nos da un total de la sumatoria de todo, que sería A más B, sería los 11,39 de las vigas de riostra tipo 1 más la viga de riostra tipo 2, que da un total de 12,62 metros cuadrados, ya que el encofrado se computa en metros cuadrados. Luego realizaremos el cálculo de acero de refuerzo en la viga de riostra, de la cual está conformada por el acero principal y el acero secundario. El acero principal, que está conformado por 4 cabillas de mella, usando como el peso específico de referencia 0,994 kilogramos sobre metro lineal, de la cual tomaremos en consideración según el gráfico 1 que está en la primera presentación, donde dice que 7,35 metros lineales tiene como tal el largo de la viga. Pero estas vigas como tal, a nivel de acero, debemos hacer un doblez en sus extremos de 0,10 en ambos lados, tomando como punto de referencia como tal, el largor como tal de 0,10 a un extremo, 0,10 al otro sería 0,20, más 7,35 haría una suma total de 7,55. Como estas cabillas son 4 veces que se repiten por cada viga de riostra, lo multiplicamos por el número de cabillas, serían los 7,55 por 4, por el número de vigas de riostra. Estas vigas de riostra se repiten en la misma dimensión, el 7,35, 3 veces,
Por lo tanto, multiplicamos los 7.55, que es la longitud de la cabilla, por 4 veces que tiene la cabilla como tal cada viga de riostra, por el número de vigas de riostra, tomando en consideración un total de 90.60 metros lineales. Luego transformamos estos metros lineales a kilogramos, tomando como punto, como dije anteriormente, el factor de 0,994 kilogramos. Si multiplicamos dicha cantidad por 90.60 metros lineales, nos da un total de 90.05 kilogramos de cabilla de media. Luego hacemos el mismo procedimiento en relación a las vigas de riostra, que son más cortas. En esta relación están las que están en forma vertical, que estamos hablando de 4.05 metros de largo, más los 0.10 en cada extremo de su doblez, tomando un total de 4.25 de largo por cada cabilla. En relación a ello, multiplicamos cada cabilla por cada viga de riostra por el número de cabillas que se repite. En este caso, serán los 4.25 por 4 veces que se repiten las cabillas por el número de vigas de riostra, que en este caso serían 3 en forma vertical, para un total de 51 metros lineales. Luego lo transformamos a kilogramos. Al multiplicarlo por el factor de 0,994 de cabilla de media, nos da un total de 0,69 kilogramos. Luego, ya que tenemos la misma cantidad en kilogramos en relación a kilogramos de cabilla de media y tenemos las mismas unidades, sumamos como tal el total de vigas de media en relación al peso. Sería el total de las vigas de forma horizontal más las vigas de forma vertical, según el gráfico 1. Serían los 90.05 más los 50.69, que da un total de 140.74, kilogramos. Luego calcularemos el acero secundario de esta viga de riostra. Ese acero secundario está conformado por cabilla de 3/8 a cada 0.15. Es decir, si tenemos las vigas en horizontal, en el primer gráfico tiene un largo de 7.35. Lo dividimos entre 0.15, que es la distancia que tiene entre cada estribo, lo que nos da como un total de 49 estribos. Por el desperdicio le sumamos un estribo, que es un total de 50. Luego lo multiplicamos por el número de vigas que están en forma horizontal, es decir, 50 por 3 veces que se repite esta viga, para un total de 150 estribos. Luego estos estribos los multiplicamos por el metro lineal que tiene como tal, que es la sumatoria, es la longitud como tal de cada estribo, sería 1 metro, ya que si sumamos todas las caras del estribo nos da 1 metro. Si sumamos 0,20 más 0,20 más 0,20 más 0,20 más los ganchos de 0.10 más 0.10 nos da una longitud de 1 metro. Eso lo multiplicamos por la cantidad de estribos, que nos da un total de 150 metros lineales. Luego lo transformamos a kilogramos, ya que ya estamos hablando de las cabillas de 3/8, que tiene un peso promedio de 0.554 kilogramos. Al llevar esa transformación nos da un total como tal de la multiplicación de 650 por 0.554, un total de 83.10 kilogramos. Luego hacemos lo mismo con las vigas que están en forma vertical. Dividimos la distancia vertical que tiene como tal en el gráfico 1 cada viga riostra, que en este caso serían los 4.05, lo dividimos como tal entre 0.15, que es la separación entre cada estribo, nos da un total de 27 estribos. Por el desperdicio le sumamos 1, nos da un total de 28 estribos. Esto lo multiplicamos por el número de vigas. Este tipo de vigas de forma vertical se repiten 3 veces. O sea, multiplicamos los 28 estribos por los 3 veces que se repite la viga para un total de 84 estribos. Esos 84 estribos los multiplicamos por la longitud que tiene cada estribo. Como les estaba explicando anteriormente, es la suma de todos los lados del estribo. Sería los 0.20 más 0.20 más 0.20 más 0.20 más 0.10 más 0.10 por un total de 1 metro lineal. Entonces, 84 estribos por metro lineal nos da como un total de 84 metros lineales. Luego lo transformamos a kilogramos, donde multiplicamos según el factor del peso de la cabilla de 3/8. En este caso sería 84 por 0,554 para un total de 46,53 kilogramos en relación a la cabilla de 3/8 para la parte de las vigas de riostra, que es el acero secundario.
Luego sumamos todo este acero secundario, que serían 83.10 kilogramos más los 46.53 kilogramos para un total de 129,63 kilogramos. Allí tenemos el cálculo de acero secundario en relación a la viga de riestra. Bueno, dejamos hasta aquí este ejercicio. En otra próxima clase continuaremos como tal el cálculo de las partes de las columnas, que corresponderá a la parte del segundo corte. Además, se anexa la tabla que se ve a mano derecha en relación al peso de la cabilla en relación a su diámetro. Ejemplo, la cabilla 3/8, como se ve en el círculo o en el óvalo que está de color azul, se tiene como tal el peso de 0,557 kilogramos sobre metros. Luego tenemos la de media que pesa 0,996. Luego tenemos la de 5/8 que pesa 1,56. La de 3/4 pesa 2,25. La de 1 pulgada 3,975. Así sucesivamente. Por lo cual se anexó tanto aquí en esta presentación para la clase, así como está en la parte de recursos de la plataforma de Saya. Bueno, muchachos, dejamos hasta aquí la información como tal de esta clase. Estén pendientes, voy a anexar el ejercicio correspondiente a esta clase para la evaluación del 20%. Muchas gracias por su atención.